Libro de Mateo, capítulo 22, versículos del 37 al 40. Amén. Amén. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por haber dado tu vida por mí, porque fue misericordia lo que hiciste conmigo. Te doy gracias, porque es tu gracia que cada día me sustenta. Abre mis ojos, alumbra mi entendimiento, para que este primer mandamiento siga sellado y pueda yo vivir en ese segundo mandamiento. Amar al prójimo como a mí mismo. Perdono. Restaura ahora mismo toda molestia, todo enojo que haya en mi corazón por mi familia, por mis vecinos, por mis hermanos. Te doy gracias por darme entendimiento, sabiduría, el conocimiento, el temor de Dios y el dominio propio para confesar tu palabra y para vivirla. Enséñame, oh Dios, a vivir en tu voluntad. Por eso entrego la mía. Te doy gracias por tu obra perfecta en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Te doy gracias, Señor, por este tiempo de comunión contigo, para que ese primer mandamiento quede establecido cada día en nosotros, que debemos amarte, adorarte, conocerte, Señor, y obedecerte. Y asimismo, Señor, se pueda manifestar ese segundo mandamiento, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Creo que vamos a leer uno de los libros más largos de toda la Biblia. Y lo vamos a leer casi que completo. Así que prepárense, si trajeron cobija y pijama para que lo vamos a entrar en hibernación. Judas, justo antes del Apocalipsis. El libro anterior del Apocalipsis. Judas. Tiene un solo capítulo. Así que ya pueden descansar. ya pueden relajarse. Y vamos a leer a partir del versículo 12. Ok, nos leamos desde el 9, de hecho. 9 y vamos ahí hasta que Dios nos guíe hasta ahí más adelante. Versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Vamos ahí, no tiene nada que ver con el tema, pero de pronto a algunos de ustedes como a mí les causa curiosidad este versículo. No sé si se han detenido a leerlo, porque entre otras cosas, como sucede con el libro de Tito y de Filemón, Judas pareciera que es uno de esos libros que no forma parte de la referencia inmediata. Uno le habla de Corintios, Colosenses, Tesalonicenses, y uno como que se ubica, pero muy probable que las cartas corticas poco sean leídas. No sé si haya sido el caso de ustedes. En el pasado lo fue para mí. Y aquí dice que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Importante que ustedes y yo tengamos claro y en cuenta que hubo un momento en que el cuerpo físico ya sin vida de Moisés fue considerado no solamente como un trofeo de guerra, sino que hubiera sido en manos de la persona equivocada un arma letal para lo que se vendría a ser la iglesia más adelante. ¿Ustedes se imaginan donde hubieran encontrado el cuerpo de Moisés y donde pudieran ubicar la tumba de Moisés? ¿Qué significaría en el mundo religioso? Una idolatría. Pero espantosa. Por esa misma razón, el Señor no murió y se quedó muerto, sino que resucitó para que no hubiese... Si de Jesús hicieron todo lo que hicieron, habiéndose
levantado y confirmado que fue elevado al cielo, y de todas maneras se hizo de él figura. Imagínense donde le hubiesen encontrado el cuerpo de Moisés, porque para los judíos, para los hebreos, la Biblia en realidad está escrita, narrada y vivida por Moisés. Entonces hubiera sido la tapa. No es poca cosa lo que la Biblia nos dice al respecto de que hubo una lucha del arcángel con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Esta es una de las razones por las que en algún momento ustedes o han escuchado a alguien, o han dicho, o ha salido de sus bocas: hay que reprender, ¿ok? No solamente al muchacho en su necedad, sino al enemigo en este caso. Y dice que Miguel no profirió ningún tipo de juicio de maldición sobre el diablo, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y parece que son palabras sencillas, pero cargadas de un poder espantoso, porque ¿quién más si no puede reprender que sea Dios? Y eso nos ubica a nosotros en un contexto muy claro, porque hay veces cuando se habla de guerra espiritual, o de pelea, o de lucha, o de intersección, pareciera que entre más ímpetu uno le ponga, más resultado va a haber de la oración, ¿cierto? Aquí creo que no lo hemos hecho congregacional, o sí lo hemos hecho congregacionalmente, pero en momentos distintos. Pero fue una época muy común en varias partes, en varias congregaciones, donde se daba el espacio para la guerra espiritual, y uno llegaba a marchar y andaba tirando vivas para aquí, vivas para allá, y pareciera que uno mismo pensaba que entre más duro pisaba y entre más fuerte hablaba, entonces el diablo más se sometía. Y resulta que lo que aquí dice sencillamente, y digo sencillamente con todo el respeto que esto merece, es que el arcángel Miguel, que de pronto tenía un poquitico más que nosotros mismos, en conocimiento, en cercanía a Dios, dijo: Señor te reprenda, porque había confianza en que Dios era poderoso para cumplir lo que él estaba pidiendo. Bueno, no tenía nada que ver con el tema, pero ya lo mencionamos. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Ustedes, recuerdan, y si no los invito a que averigüen, ¿qué pasó con Caín? Caín sí saben qué pasó. ¿Qué pasó con Balaam? ¿Recuerda el profeta que fue contratado para que maldijera al pueblo de Israel, el que habló la burra, ¿ok? Y Coré, el que lo tragó la tierra, porque se rebeló contra Dios. Él y toda su casa. Dice que cuando Dios dijo: ubíquenos allí, ¿quiénes son los que han pecado? Y fueron ellos escogidos, la tierra se abrió y cayeron en picada. 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y hago otra pausa aquí. Les va a estar diciéndole constantemente de que no tiene nada que ver con el mensaje, solamente Dios sabe si sí, cada uno determinará si le parece que sí o no. A mí poderosamente estos 2 versículos que siguen, y no son parte del mensaje, a mí me han llamado poderosamente la atención por la prosa, el verso, la descripción, la narrativa que tienen es preciosísima, y de un nivel, de una profundidad que seguramente cualquier poeta hubiese querido haber tenido como inspiración. Y miren cómo lo vamos a leer. Repetimos el 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, imagínense, nubes sin agua, ¿okay? Llevadas de acá para allá por los vientos. Dios, una nube, ¿cuál es el propósito de la nube? Pues dar agua. Y no solamente no tiene agua, sino que el viento la lleva de aquí para allá. Árboles otoñales sin fruto, cuando de ella le está dando frutos, ¿okay? 2 veces muertos y desarraigados. O sea, Dios bendito, está haciendo una descripción poderosísima. Pero mira lo que dice el 13, casi que es una poesía. Fieras ondas del mar, que espuman su propia
propia vergüenza. Eso parece una declamación de esa que uno le mira al sol y señala la luna, ¿ok? Porque dice, espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿De qué está hablando la Escritura hasta este momento? De la naturaleza. Está hablando de la naturaleza, De los ángeles caídos. de los ángeles caídos. No hay respuesta mala, no se sientan cohibidos a aventurarse. De todo lo que está pasando, el revuelco que hay en toda la naturaleza, árboles caídos, nubes, vergüenza, estrellas errantes. Es una combinación de lo que acabas de decir. Y me atrevería, ahora lo leeremos por contexto, de que en realidad estamos hablando de la naturaleza caída del hombre. Pero aquí hay una particularidad, y es que al hombre al que se le está dirigiendo la palabra en este momento es un hombre o una mujer que conoce o conoció de Dios. Y eso es lo que hace la cosa es un tanto espeluznante, pero ya no hay por qué Dios quiere que hablemos de esto. 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos, quienes, los que están hablando, son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ahora, aquí nos va aclarando un poco más el panorama de quiénes son los protagonistas de esta narrativa, o de esta narración. Y ustedes han escuchado, no solamente desde este púlpito, seguramente de otras personas, el cuidado que deberíamos tener todos nosotros con aquellas personas a las que identifiquemos que les gusta adular. Aquellas personas que, o si nos hemos incluido en algún momento, porque no estamos exentos, o que nos ha gustado o hemos en el pasado adulado, porque pensamos de que haciéndolo congraciamos con la persona que lo estamos haciendo, ¿ok? U otras personas tal vez lo han intentado hacer con nosotros. Y la Escritura habla de que nosotros tenemos que ser extremadamente cuidadosos, porque quien adula en realidad anda buscando sacar provecho propio. Porque si fuera compartido el provecho, pues uno dice, bueno, pues hágale, adúlenme. Pero provecho propio, es decir, que está pensando es en el, como decimos aquí en Cali, el se ve bien, ¿cómo voy yo? Y siempre va a querer ir solo. 17. Pero vosotros, amados, pausa, perdón. Para que no quepa duda que Dios está hablando a través del escritor o el apóstol aquí, está hablando de dos grupos de personas distintos. Habla de unos y habla a unos. Distinto, gran diferencia, ¿cierto? No todo el texto es para la misma persona, ni no todo el texto es de las mismas personas. Y aquí la Escritura hace esa separación para que nosotros entendamos y nos ubiquemos. Porque al principio cuando uno empieza a leer, uno dice, ay, ¿cómo así? De tractores, nubes sin agua. Y yo como que, tú me estás hablando a mí, Dios. Y empieza uno como que, ay, que siga, que pasen de capítulos, no hay más capítulos. Se acaba allí el libro, ¿ok? Pero Dios nos aclara, 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían que en el postrero tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Ahora, vamos a tener bastante énfasis, y esta sí forma parte del mensaje, el versículo 18 y el 19, el que acabamos de leer el 18 y el que viene el 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Retomo el 18 y paramos el 19. Los que os decían, en el postrero tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Y aquí Dios nos hace una descripción muy detallada y muy precisa, para que nosotros no nos equivoquemos pensando de que no sabemos qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar, con quién nos vamos a encontrar, quiénes son las personas que nos van a estar hablando constantemente y qué nos podrían decir. La palabra nos dice que hay burladores, y eso no significa que nos vamos a encontrar con un poco de comediantes. ¡Ay, qué bueno!
burladores es que se van a burlar, o consciente o inconscientemente, de la palabra. ¿Ok? Y esa burla entonces va a hacer que se manifiesten sus propios deseos, lo que ellos en realidad quieren que suceda. Y a mí me llama poderosamente la atención y quería compartir de parte de Dios con ustedes. El 19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales. Y mientras yo he leído esta escritura en muchas otras ocasiones, esa palabra sensual viene a mi mente. Y bueno, ¿cómo así? ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiere decir Dios allí? Porque si a ustedes les pasó como me pasaba a mí, hasta que Dios me habló por ese versículo, cuando uno piensa en la palabra sensual, inmediatamente dice, 1 Corintios 5:7. ¿Cierto? ¿Cierto que no? O Tesalonicenses 1:4. Nada que ver, ¿cierto? ¿Y si fuera mujer? Bueno, si no, alguien que lo haga. Si ya hice el ridículo tratando de parecer lo que a mi entender es la convicción de lo que significa sensual. E insisto, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, porque uno hace una asociación casi que inmediata con el tema o el término sensual o sensualidad. Y resulta que la sensualidad, la literalidad de lo que es sensualidad, es sentidos. No es... Oye, la manifestación. Es que hay una predicación de sensualidad en la iglesia. Y entonces Martica se va a subir la falda. Porque dijimos que faltaba la mujer, ¿ok? O no, que Andresito llegó con la camisa de botones y entonces... No, ¿qué tal? ¿Okay? Pero eso es lo que seguramente hace que la palabra sensual se asocie. La asociación inmediata, insisto, me pasó a mí, seguramente les puede suceder a ustedes. Pero la sensualidad trasciende mucho más allá ese concepto muy humano que se le ha atribuido. Resulta que la sensualidad, si ustedes se tienen un segundo y analizan de quién o a quiénes se estaba hablando y qué descripción estaba haciendo la palabra mientras hablaba, ubica a personas que en todo momento han estado mirando siempre hacia sí mismas. Y uno diría que tiene que ver un egoísta es muy sensual. Y es tan sensual o es más sensual que el más sensualísimo de todos los sensualísimos. ¿En serio? ¿Por qué? Sensual significa sentir, sentidos. Significa el empoderamiento de la sensación y el culto o la adoración que yo le dedico a esa experiencia. Porque el sentir, cuando produce placer, quiere ser emulado, repetido y replicado. Usted comió algo que le gusta y quiere volverlo a probar, pero su carne es la que se ha deleitado. En todo aplica, en cualquier circunstancia de nuestras vidas. En todo momento se está contando cómo se sintió con respecto a determinadas circunstancias. O sea, si uno hace conciencia de eso, la mayor parte de lo que usted va a contarle a alguien no es lo que sucedió, sino lo que sintió. Eso forma parte de la sensualidad. Y me ha tocado ahorita experimentar mucho con mi hermana porque mi papá está muy mal, muy mal. Dios tenga misericordia de él. De salud. Y ella todo el tiempo me está hablando de lo que ella siente por lo que pasa a mi papá. Entonces yo la ubico. Vas a hablarme de mi papá. Lo que tú sientes me lo deja de último. Dime de mi papá. Entonces ella queda pensando, le cuesta mucho contar lo del otro, pero quiere que le escuchen lo que ella siente. Va a contarle que fue a tal parte, es que no, ¿qué te dijo el Señor? Pero ella pone por delante siempre lo que ella siente, lo que ella piensa y lo que a ella le parece. Miren, al punto que uno tendría que entrar a establecer la diferencia, qué tanto uno cuenta y qué tanto tiene validez esa expresión que uno dice, no, es que hay que ponerse en los zapatos del otro. Cosa difícil, fácil de decir y seguramente con muy buenas intenciones lo decimos, ¿no? Pero es imposible que mis sentimientos o mi manera de sentir las diferentes experiencias de vida
sean las mismas que la otra persona tenga, con toda la buena intención que yo pueda tener. Y normalmente, como contaba Martica, lo que yo pretendo al contar mis sentimientos es que la otra persona se identifique conmigo y que sienta lo que yo sentí. Y resulta que si no tenemos la misma claridad, la misma fuente de sentimientos, nunca vamos a sentir lo mismo que nosotros. Es como si ustedes ponen a degustar empanada de yuca. Yo les voy a decir que la yuca no, y puede que ustedes digan que es frita, que rellena, que es con queso, yuca. para ustedes deliciosa. Yo les voy a decir no, ese es mi sentir, mi sensación. Ok. Bueno, ver una película y contarla. Uno la cuenta es al estilo de uno. lo que cada quien vivió, correcto. Miren ustedes, una de las definiciones que da el mundo secular, el diccionario mismo, alrededor de lo que es la sensualidad. Dice que es alguien o algo, sobre todo, alguien más que todo, altamente susceptible por y para los sentidos. Alguien que es susceptible a sentir. Pues todos. Todos somos susceptibles a sentir. Lo que el Señor Jesús nos manda en la palabra no es a ponernos en el zapato del otro, sino a tener compasión y misericordia. A partir de ese sentir, porque Él lo sintió, Él tuvo misericordia, tuvo compasión de la gente. Dice, están como ovejas que no tienen un pastor. Tener compasión por el otro no es pobrecito, ay, es tener compasión por cómo esa persona maneja su circunstancia, cómo esa persona se está dejando llevar por sus sentimientos, que no puede ser gobernada por la paz de Dios. Lo que significa para la otra persona, seguramente mi hermana va a decir que yo soy insensible, que a mí no me duele, que a mí, sí, pero yo no he dejado que conectarme con su emoción. De hecho, pierdo. Una señal de que nosotros está sucediendo algún proceso de maduración, y no que nos creamos maduros ni mucho menos, hablo espiritualmente, pero alguna señal que indica de que algo está sucediendo en nosotros en ese proceso es cuando entendemos que no debemos conectarnos con la otra persona en términos de esa, la expresión es, se me escapa, cuando se tiene, o se pretende que otros tengan pesar de uno mismo. Conmiseración. Conmiseración, gracias. Cuando yo identifico que lo que la otra persona pretende es que yo sienta pena o lástima con ella, si yo estoy identificando eso, algo en mí está produciendo la palabra de Dios, no porque yo sea insensible y diga, uy, ya no siento, hágale, tírenme otro más, sino porque yo ya estoy entendiendo de que la está avisando, me está dando señales. Hey, eso no es con lo que tienes que conectarte. Yo tengo compasión de la persona porque está en ignorancia y veo que sufre, pero no para congraciarme con ella voy a sufrir con ella. La manera de sufrir con ella es llevarle la verdad. Cuando Pablo decía, me hago débil con el débil, o fuerte con el fuerte, no significaba de que él iba a buscar el borracho y tráeme dos botellas más para acá y que pague el otro para traer al borracho o sacarlo del bar. Pero seguramente, y no, la escritura no dice que lo hizo, pero seguramente si lo hubiera hecho, hubiese entrado al bar y lo que hubiese hecho en ese momento Pablo sería hablarle lo que el Espíritu Santo le dijese a esa persona. Aclaro para que no haya malinterpretaciones. No es que vaya a decir, uy, ya tengo el bar. Ya sé a dónde tengo que ir a buscar almas para Cristo. No, hablo del momento y la circunstancia que Dios tiene para Y en cada momento, cuando en algún momento de la vida, cuando alguien está hablando con nosotros con respecto a la palabra o algún consejo sabio que Dios nos mande dar, esa otra persona llora y llora, es que ya me pasó, ¿no? Esta personita lloraba y yo seguí con mi palabra. Eso lo he aprendido y doy gracias a Dios porque ya no me vuelco hacia ella y ay, verdad, pobrecita, no. Y después de que terminé de hablarle, le pregunté, y ahora dime por qué lloras. Y entonces lloraba más y se fue para el baño. Y la esperé y le dije, quiero que me digas por qué lloras. Y me dijo, porque yo pensé que todo lo estaba haciendo bien. Entonces,
pero fíjate que Dios es firme y amoroso a la vez, porque Claro, no, claro. no es en ningún momento despreciar a la persona, sino ponerla firme y en su sitio para que comprenda y entienda, como estamos comprendiendo y entendiendo, que la palabra es firme. Miren, no hay manifestación del amor de Dios más fehaciente que la verdad. Sí. Permanecer en lo que Dios ha dicho, que digamos, que hagamos, que pensemos, que actuemos, es la manifestación más grande del amor de Dios. El amor de Dios no es estrictamente el sentimiento de, ay, sí, compasión. Y hay que tener compasión, por supuesto. Pero la compasión tiene que venir acompañada de la firmeza de lo que ya Dios nos ha enseñado, para no caer en el remolino que la otra persona pueda estar. Y Pablo decía, hay que llorar con los que lloran, hay que reír con los que ríen, con los que están contentos. No es está llorando en ese caso, ¿cierto? Es digna de amor, de acoger, pero yo me puedo poner a llorar porque llora el otro, porque le dolió mucho que le dolió la mamá. Sí, son diferentes las circunstancias, para que no digan, no se vaya a ver una mala interpretación. Entonces yo, si eso lo que está viviendo me hace llorar, es diferente yo conmoverme con el Señor Jesús cuando María y Marta estaban. ¿Por qué lloró Jesús? Por Lázaro. Pero lloró por María, por cuando María. Mire, Marta llega y le dice, sí, si usted hubiera estado aquí, no hubiera pasado eso. María llegó y se arrodilló, Señor, si hubieses estado aquí. ¿Quién obró con humildad? María. Y en ese pasaje hay algo interesantísimo también que alimenta lo que está contándonos Martica. Y es que hubo dos circunstancias allí. Cuando dice que se paró una de las hermanas y se fue a buscar al Señor Jesús, los que estaban con ella, que eran los típicos rezanderos, a los que les pagaban o les gustaba el café gratis y llegaban a los velorios a que les dieran. Dice que cuando vieron que ella salieron, dice la escritura, detrás de ella a llorar con ella. Entonces ella pasó llorando y, ay, va llorando, ay, sí, va llorando. Y todos se fueron detrás de ella a llorar con ella. El llanto que manifestó Jesús, más bien el sentimiento que experimentó el Señor Jesús, fue totalmente distinto y ajeno al que los demás estaban asociando. Él no se conectó con la lágrima, él se conectó con lo que ella había manifestado, porque hizo un acto de fe impresionante. Le dijo, si tú hubieras estado aquí, Pero esto no hubiera sucedido, esto no hubiera pasado. Y por supuesto que esto iba a mover a Jesús. Jesús siempre se maravilló cuando encontró fe declarada y ejecutada por quienes él esperaba, en quienes él esperaba encontrarla. Él no esperaba fe de cualquiera, pero de los suyos, él esperaba fe. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Lázaro sale caminando. ¿Cómo lo hizo? No sabemos, porque sí que salió, todavía estaba vendado, envuelto. No sé si salió sapito en sapito, no se veía muy sensual seguramente, pero salió. Dios lo que quería era que eso se viera. Importante que tengamos en cuenta, cuando se es sensual, y todos lo somos porque tenemos sentimientos, pero cuando hablamos del cristiano sensual, es una persona que, ojo, vive más por los sentimientos que por el entendimiento de la palabra de Dios. Yo esta palabra también me refiere a los líderes o a los pastores también, que hablan así como tan, o sea, tienen ese nivel de, no sé la palabra, que cautivan, pues. De hecho, infortunadamente, por eso hay tantas personas con habilidad y talento para hablar dentro de una iglesia liderando una congregación, que no necesariamente son pastores llamados al pastoreo. Ahora, no son todos, pero hay muchos de ellos que tienen y hacen uso de su carisma, hacen uso de la experiencia, inclusive del estudio. Y de la psicología, porque saber manejar este tipo de emociones, por ejemplo, tú eres vendedor o tú que tienes que ver con público.
Tú sabes que si vas a apelar a las emociones, esa persona vas a conseguir algo de esa persona. Eso forma parte del humanismo, ¿no? Y eso es lo que Vivo más más por los sentimientos es la que por el tendencia de entendimiento, los últimos tiempos. El humanismo se va a empoderar de una manera asombrosa, aún en el cristianismo. Claro, es que mire, y Dios conoce el corazón de cada quien, no vamos a entrar aquí a señalar si eso es bueno o es malo, pero traigo simplemente para ejemplizar lo que estamos hablando. Si a nosotros como congregación nos compararan con otra congregación, dirían, no, pues vayas más bien tranquilo. Siendo condescendientes con nosotros dirían, no, esos son tranquilitos, allá ellos no son muy aportados y allá no hay fuegos artificiales, ni hay luces de colores, ni hay tarima, no sale alguien dando vueltas. Pero a la gente le gusta, y organizacionalmente hablando, o en términos de inclusive estructura empresarial, si uno quiere atraer a la gente, va a darle a la gente lo que quiere, ¿cierto? Entonces, si la gente quiere la música, traigamos la música. Si la gente quiere las luces que están asociadas con la música, entonces traigamos las luces, chévere. Si quieren al cantante de último modelo, traigamos al último modelo. Porque eso nos conecta sensorialmente con lo que nos van a presentar. Y nosotros, Dios nos llama en estos días particularmente a ser supremamente cuidadosos, porque Dios no viene buscando una iglesia o un cuerpo creyente que solamente se deje llevar por las sensaciones. Porque eso sería una estructura totalmente fatal para quien la ejecute. Alguien que solamente viva su vida basado o basada en lo que está experimentando. Si se sintió bien, entonces ahí está bien Dios. Pero cuando la prédica no fue como la esperaba, ay no, yo no voy a volver allá. O a mí no me gusta que me hablen de esta manera, por eso voy acá. Y como hubo una época en Cali, sé que todavía existe, Cali tiene fama de ser rumbera. Hubo una época en que la gente salía lunes para una discoteca, martes para la otra, miércoles, y hacían toda la ronda de la semana. Hay personas que de congregación en congregación hacen eso. El viernes predica fulano de tal allá, ese me gusta. Y allá llegan. El domingo predica a tal hora fulano de tal en otra iglesia y allá llegan. ¿Ok? O van de sitio en sitio, porque en último lo que están buscando es que sus sentimientos, su sentir, sea alimentado. La vez pasada, creo que fue el sábado, nosotros hablamos aquí a propósito de nutrición y de balance nutritivo en términos de lo que nos alimenta. Nosotros obviamente nos vamos a deleitar con lo que mueve nuestros sentimientos, pero no solamente de pan vivirá el hombre, esa fue la palabra, ¿ok? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, yo tendría que estar gozoso cuando lo que escuché me movilizó y me produjo alegría, felicidad, pero también tendría que estar gozoso cuando aquello me exhortó o cuando aquello me confrontó. De hecho, eso debería alegrarme más que lo primero, porque lo primero es pasajero. Ahora vamos a hablar un poquitico de eso. La diferencia entre el gozo o la felicidad y el placer. Y el placer es estrictamente sensorial. El placer es casi que la información bioquímica que se produce en el cerebro cuando estamos haciendo algo que nos produce agrado. Pero inicia en el momento en que se genera el impulso bioquímico y acaba en el momento en que se acaba. No perdura. Eso es el placer. Entonces, pues yo estaba en otra iglesia y pues cristianos y me han enseñado lo del Halloween. Yo me lo hacía al revés, de hecho. Lo de no juntarse con el mundo. Pues, pero eso de los sentimientos, eso es algo que nunca había, que es poder desconectarse de esa parte que es la más difícil. O sea, la más difícil de uno hasta controlar, porque los pensamientos es algo que de hecho, tan necesaria es que es la vital. Es ella la que abre las puertas para poder tener dominio propio sobre todas las demás. Pero infortunadamente es la que o cultivamos más u otros cultivan por nosotros.
para que nos sintamos bien. Y no me malinterpreten, nosotros como congregación queremos que ustedes se sientan bien. Por eso Matica anda repartiendo galletas por ahí. ¿Okay? O que está el cafecito, o el agüita aromática, o el tecito, pues forma parte de encontrar comodidad en medio de lo que estamos haciendo, y gloria a Dios. Entonces, por eso decía que no vamos a entrar a señalar si lo que el uno hace está mal o lo que el otro hace está bien. Todo apunta hacia el tema de sensación, sentimiento. Sin embargo, no todo se puede quedar allí. No todo puede ser, no, hoy no me dieron galletas. Yo por ahí no vuelvo. Yo me tenía acostumbrado a galletas y ya no vuelvo. No, sería tenebroso si solamente la palabra o el mensaje que Dios quiere darnos estuviese basado en lo que yo creo que los demás quieren oír. Y cuando digo yo, no me ubico en primera persona, sino como quien predica la palabra en este momento. Entonces, importantísimo y vital. Los sentimientos hay que sentirlos. Dios nos los dio, Él los puso entre nosotros. Pero lo hizo para que nosotros tuviésemos señorío sobre ellos, no para que ellos señoreasen sobre nosotros. Y eso es lo que viene a cambiarse en nuestra naturaleza cuando el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Él establece quién debe mandar, quién debe tener hegemonía ahora. Ya no el siento, porque el siento depende, insisto, de una sensación que genera placer o que genera desagrado, pero siempre va a ser sentimiento. Una persona que está en esas circunstancias no se mueve a no ser que tenga ganas. Y esto sí que lo escuchamos y seguramente sí que ha salido de nosotros. Porque hay una frase que está asociada a esto que ustedes van a decir. No, es que yo no soy hipócrita. Voy a poner cara sensual. No, mentiras. Estoy siendo sensual cada vez que siento. Pero, es que yo no soy hipócrita. Yo lo hago cuando a mí me nace. Y tiene algo de validez eso que decimos. Porque los demás están esperando que nosotros hagamos las cosas de corazón. Lo mínimo que podría suceder. Sin embargo, analicen ustedes lo peligroso que es el vivir la vida basado exclusivamente con si me nace, lo hago. Pero allí el único que nos recibe es Dios, así tengamos ganas o no. Porque hemos tomado una decisión. Por eso el tema del nacimiento es tan vital. Por eso el tema de recibir al Señor Jesús cumpliendo lo que dice que tiene que suceder es tan vital, porque noten ustedes, cuando nosotros hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, no Dios está esperando que haya un sentimiento asociado, lo que está esperando es que haya obediencia manifiesta. A nadie le están preguntando, ¿sentiste el llamado? Si el llamado a una iglesia lo menos que uno quiere, cuando invita a una iglesia a pasar al frente nadie quiere pasar. Entonces, ¿sentiste? No, yo no sentí. O tal vez fue pena diga, sí, ¿qué sentiste? Yo no sé, ¿qué sentiste vos para yo a ver? No, nada que ver. No es de sentimiento, sino de obediencia. Dios dice, nos habla con una palabra, tú necesitas de Dios, reconócete como pecador, y entonces yo vengo a morar en tu ser. Y uno dice, eso es lo que dice Dios. Señor, si eso dices tú, yo lo hago, yo quiero hacerlo, lo creo de convicción. Siento algo en este momento, gloria a Dios, si sintió el peso del pecado y nunca más va a querer hacer lo que antes hacía. Pero si usted lo hizo por obediencia, la Escritura dice que lo está haciendo de manera sincera y de corazón, no de sentimiento. Porque para sentir, ahí, como ustedes saben, que en los velorios contrataban al que cantaba los Jesuses y las Marías y todo lo que cantan en los velorios. No faltaba, eso era como contratar mariachis, todavía me imagino que lo harán en algunas partes. Llegaba una persona y no había quien cantara los rezos que se hacen, y siempre había la persona que se ofrecía y le pagaban una contrata, 1 hora, 2 horas, y tenga, y cante yo no sé cuántos rezos, y era el que llamaba a la gente y convocaba a todos alrededor del féretro para que oraran. El que llore. El llorador. Y ese provocaba, ¿sí? Y ese provocaba que la gente llorara y llorara y llorara, porque lo que se busca es evocar ese sentimiento. Hay una palabra, digamos, que es contraria a lo que estamos hablando, o la tomamos contraria, que dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, si me preguntan,
o qué méritos tengo para ser santo, pues lo más probable es que no los encuentre. Pero Dios me está diciendo que sea santo, ya. Mira que tienes tu respuesta clara y le añado algo más de pronto que puede darte claridad. La santidad, como la presenta Dios en la Escritura, es totalmente distinta a la santidad que predica el hombre de manera religiosa. Santo no es una persona que ha sido elevada a la quinta categoría del nivel de sensei o beatificado. ¿Qué dice la Escritura? Que nosotros somos santos porque Él es santo. ¿Y qué significa ser santos? Que hemos sido santificados por la sangre del Cordero de Dios. Eso es lo que nos hace santos. No es si hemos dejado de haber hecho esto o no hemos hecho lo otro. Dios nos va a llevar a que dejemos lo que tengamos que dejar o hacer lo que tengamos que hacer. Pero no es eso lo que nos hace santos. Es la obra del Señor que nos santifica. Ahora, ¿qué sí espera Dios que suceda en nosotros después de esa santificación? Que nosotros permanezcamos siendo santos como Él es santo. Y ya, y al nosotros querer identificarnos con el Padre que es Dios, pues vamos a querer apartarnos de aquello que no le agrada a Dios. Y eso nos permite vivir y mantenernos en santidad. Pero no es el santo que antes decía uno que le da... Ni suda ni le da. Que ni suda ni le da pepa. De esos, la iglesia está llena. Está pero llena. Y ahí aplica la sensualidad que estábamos hablando ahora. Entonces, no es que yo tenga ganas. No depende. Mi relación con Dios no debe depender en ningún momento de si yo tengo ganas o no. Mi relación con Dios depende de lo que yo entendí que me conviene hacer. Entonces, estoy en el momento más triste del día y espero que me ponga contento para poder establecer relación con Dios. O en ese mismo momento digo, lo que yo quiero hacer es tener, ¿cómo fue el término que dijo Martica ahora? Conmiseración. Pero lo que debo hacer es ir a Dios y presentarle mis circunstancias al Señor. Aquí está mi pecado, aquí está mi equivocación, lo que sea. Y salgo de allí. Porque mientras me mantenga en ese remolino de sensaciones y de sentimientos, no creo, pero estoy siendo más sensual que cualquiera de esas asociaciones que se hacen con pornografía o con sexualidad. Porque estamos caminando, digo yo, en el Garfield, donde está la carne colgada perfectamente. Ok, entonces esto es muy importante. No depende de que tengo ganas o que no tengo ganas y no de la intensidad de mis sentimientos. Uy, es que ese día yo sentí un corrientazo cuando Andrés dijo eso, pero nunca más lo voy a sentir. Y entonces, ay no, hasta que yo no sienta el corrientazo yo creo que Dios no me ha hablado. Y entonces me va a tocar conectarle un cable con corriente para que sienta el corrientazo. No depende de lo que sintamos, ¿no? Miren, hay veces que yo se los he comentado, preparando alguna palabra, uno dice, uy Dios, esta palabra va a llegar a los corazones de todos. Y yo después que no. Bueno, lo que yo veo, porque ahora la tiene que hacer el Espíritu Santo. Y dice, bueno, Dios. Hay otras veces que uno dice, Señor, me diste la palabra, porque me ha sucedido, y lo digo no como confesando un secreto, sino haciendo una infidencia. Entrando en la puerta, preparo algo y lo que Dios me da es algo totalmente distinto. Y lo que veo o lo que recibo o recibimos de retroalimentación es wow. Entonces uno dice, la obra no es de uno. No es que tan preparado yo crea que estuvo. Esta vez esta es la prédica, el mensaje se llama el Cumis. Si está bien preparado, nada que ver. No es el estudio, no es la cantidad de versículos que hayan venido, ni siquiera el ímpetu o el carisma con que se quiera transmitir. Y créanme, y yo quiero en la medida de lo posible poder transmitir. Forma parte del deseo de comunicar algo que Dios por lo menos ha puesto en mi corazón que se comunique. Entonces, ¿qué tal que ella parar aquí? Amonestaciones contra los hermanos. Euforia espiritual. Doxología. Pero muévete, Olguita. Aplaude.
Por supuesto, yo voy a querer de alguna manera u otra, o cualquier otra persona con sensatez, que es sentir, va a querer producir algo. Pero algo tengo claro de parte de Dios. No importa qué es lo que uno pueda emular o producir en las personas, lo que sí pretendo y oro para que suceda en ustedes es que solamente se quede aquella cosa que Dios sembró y que va a hacer que produzca vida en ustedes y en nosotros. Ojalá hayamos pasado un día, una noche o un rato muy agradable, pero mañana se olviden de todo aquello que nos hizo reír, pero que no se quedó y que no produjo edificación. Si nos acordáramos de aquello que sí nos edifica, entonces el mensaje llegó. Y ya no fue de sensación, ya no fue de sentimiento. El tema de estar con la sensación, a propósito de quien habla o da el mensaje, es que podría vivir una especie de euforia espiritual. Entonces yo veo que ustedes se conectaron conmigo y ahora sí empiezo a saltar de mesa en mesa y ahora sí el espíritu se mueve y yo me siento frenético porque veo que hay respuesta. No, estoy bien sensual y no tengo nada de sensual conforme lo hablamos, porque estoy esperando una respuesta sensorial. Estoy esperando es que haya una manifestación para decir, aquí sí estuvo Dios. Y eso es peligrosísimo. Eso nos acostumbra a ir, a actuar, a vivir y a pensar solamente por lo que vemos y por lo que sentimos. La escritura es que el corazón del hombre es engañoso en gran manera. O sea que yo mismo no puedo confiar en yo mismo. Uy, cuidado. Cuidado conmigo mismo. ¿Ok? Y otro problema es que la tendencia es a buscar experiencias nuevas. Entonces, yo llevo 5 años yendo allá palabra viernes y siempre me hablan de lo mismo. La misma palabra que hay que ser, que la palabra tiene que estar viva. Quiero algo nuevo. ¿Dónde están? ¿Dónde hay algo nuevo? Y no va a faltar, mira, te la tengo la iglesia, te tengo la congregación. Eso hay columpios. Hay columpios, la iglesia es tan alta que hay columpios. Y hay toboganes y hay brinca. ¿Querés brincar? Hay brinca. Y usted va a querer, yo quiero algo nuevo. Y va y lo experimenta hasta que le dure el placer del brinca. O hasta que se dé un cocotazo caído, que caiga por allá del columpio. Cuando lo que tendría que pasar es que la palabra de Dios tiene que ser el centro único y exclusivo del mensaje que se quiera transmitir. No debe existir nada más preponderante que el mensaje que Dios ha querido dar en su palabra. Y eso solamente sucede cuando ustedes y yo empezamos a identificar, oye, Andresito, estás haciéndolo reír para ver cómo nos conectamos. Y ojalá lo hicieran, ojalá estuvieran así de atentos. Pero cuando la palabra la puedan asociar con, sensualidad. O sea que sensualidad no solamente es la de la pestaña parada y la de la cola inflada o el del pecho peludo. Sensualidad es cada vez que yo me dejo guiar única y exclusivamente por mis sentidos. Entonces ya la sensualidad cobra una relevancia distinta. Y si esa asociación, ustedes y yo la podemos hacer la próxima vez que leamos esta escritura o que nos identifiquemos con algo que ha sucedido en nuestras vidas, Señor, tú sabías lo que tenía que hablar. Yo leí este versículo y dije, sensualidad, Señor, ya tú quieres que hablemos de esto, sí, lo sé. ¿Y qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar? A ver si el tono así, voz grueso, ¿no? Yo a ver si eso es sensual para alguien dirá este payaso que está hablando allá. Pero si Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta que no es lo que sintamos. Y tenemos que sentir. Sentimos, eso nos hace seres humanos. Pero no es ello lo que debe primar y guiar única y exclusivamente nuestras vidas. Nos pone a buscar experiencias y no es necesariamente lo que Dios quiere que suceda. Una persona así podría llegar a la conclusión de que no necesita estudiar la palabra porque la conoce a través de sus sentimientos. Y esto es peligrosísimo. Es decir, yo leo esa palabra y si no me produce a mí algo, eso no es de Dios. ¿Cierto? Pero si me produjo ese cosquilleo y se me pararon los pelos, y digo, uy, Dios me hablaste. Si Dios te habló desde el versículo 1 de Apocalipsis, de Génesis, hasta el último del Apocalipsis. Entonces Dios nos está diciendo, hijo, ¿cuántos pelos se te pararon para que sepas que soy yo?
Él está diciendo, créeme que soy yo. Las personitas que generalmente están empezando en los caminos de Dios, eso es lo que quieren. Claro, claro que sí. Lo peligroso de esto es que este tipo de enseñanza o práctica hace que la persona no quiera conocer a Dios, sino que quiera experimentarlo. Y ojo, hago una claridad aquí, vamos acabando por hoy. Dios quiere que nosotros vivamos, degustemos, experimentemos quién es Él, por supuesto. Pero nunca va a cambiar Dios de que nosotros aprendamos de Él para que nosotros experimentemos quién es Él. Porque lo uno es fe y lo otro es comprobación de la fe. Cuando yo ya experimenté, vi el milagro, vi la respuesta a mi petición y gloria a Dios por eso, yo ya no necesito creer. Ahí lo que voy a hacer es darle gracias a Dios. Pero cuando yo estoy esperando, confiando, como dice la Escritura, en que recibo o en que obtengo, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, yo no tengo nada todavía, pero ya lo tengo todo, porque ya en mi corazón lo que hice agradó a Dios. Entonces, yo no me puedo permitir el lujo de decir, solamente voy a experimentar a Dios. Por lo tanto, no necesito conocer de la palabra. Ustedes y yo, Dios nos ha compartido muchísimas cosas, enseñanzas, algunas veces las hemos molido de diferentes maneras, pero de una u otra forma Dios nos ha permitido experimentar, vivir, conocer vivencias, aspectos desde su Escritura, que estoy seguro de que muchas otras personas, tal vez con muchísimos más años que ustedes y nosotros en el Evangelio, han podido confrontar. Y no porque aquí tengamos un conocimiento sublime y sepamos más ni mucho menos, pero porque el llamado que Dios nos ha hecho es hablar de su palabra. Y si nosotros hablamos de su palabra, entonces la palabra va a hacer lo que tiene que hacer, lo que sabe hacer y que no retorna vacío. Entonces ustedes pueden más adelante, no necesariamente confrontar a alguien, aunque si es necesario van a tener elementos para hacerlo. Pero lo que van a tener claro que no son ustedes, sino que es Dios en ustedes. No es, 4 prédicas más de esas, Andrés, y yo quedo listo. Quedo listo para enfrentarme a cualquier psicólogo. Y entonces, ¿cuándo viene la próxima? No. Entonces, después de la quinta dice, ahora sí, suéltemelo uno en uno. ¿Sería usted convencido, o yo, pensando de que como ahora sí estoy preparado, entonces ahora sí, tráiganmelos? Siempre Dios, nunca somos nosotros. Entonces Él quiere que lo conozcamos antes que siquiera que lo experimentemos. Abraham lo conoció al punto que dijo, Él es capaz de levantar si es necesario ese muchacho ahí. Y entonces dijo que Dios vio y le agradó la fe que Él depositó en Él. No era para simplemente experimentarlo. Y acabo con eso que les decía ahora al rato. La diferencia entre felicidad y placer. La felicidad es algo que dura, pero ¿qué nos hace felices? Si entendemos ahora lo que es salvación, si ahora creemos que experimentamos gozo, no sabemos ni siquiera cómo va a ser esto exponencialmente manifiesto en nuestras vidas, ¿ok? Pero si consideráramos el placer que yo sentí cuando me convertí, eso se quedó allá atrás. Ese momento glorioso en que pararon todos los pelos y en que quedó calvo, fue maravilloso y glorioso, luego quedó atrás. O hace un mes, o hace un día, o hace una semana, o hace 25 años, ya, formó parte del pasado. Placer es una sensación bioquímica que nos hace a nosotros estar en un estado de excitación agradable en la mayoría de los casos. Entonces, no es por lo que sintamos. Y la felicidad también es efímera, lo que es permanente es el gozo. La palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Cuando la Escritura leíamos que hablaba de este tipo de personas que estaban llenos de sensualidad, ¿no? Estaba ubicándolo en un contexto muy aterrizado, muy del día a día. Eso fue escrito hace 2000 y pico de años, pero parece que hubiesen hablado de lo que es en la sociedad ahora.
Y cada vez es más impulsado y promovido el sentir. Si te hace sentir bien y no le hace daño a nadie, pues hazlo. El Espíritu de Jesús. Y resulta de que Dios no nos dice a nosotros eso. Porque si dependiese de nuestros sentimientos, miren, ninguno de ustedes de aquí, voy a ser atrevido, pero ninguno de ustedes, ni nosotros aquí, si de nuestros sentimientos hubiese dependido, habríamos aceptado al Señor Jesús. Estaríamos formando parte del cuerpo de Dios. Porque de nuestros sentimientos no dependería. De nuestros sentimientos seguramente estábamos muy contentos al principio y el día que no nos saludaron, o que no nos miraron, o que no nos invitaron, o que no nos dijeron, ese día hemos cogido caña para buscar otra parte. Si es que no lo hemos hecho. Sí, seguramente. No es por sentimiento, no es por sensación. Y cierro ahora sí con esto. Cuando venga a su mente o a su corazón la palabra o la asociación de lo que es sensualidad, piense que en todos y cada uno de nosotros hay mucho de sensualidad. Somos sensuales por naturaleza. Y lo que Dios quiere es que esa sensualidad no sea la que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, ni cómo tenemos que pensar, ni qué tenemos que decir. Que podamos decirle a esa sensualidad, hey, quieta, Margarita, póngale nombre de hombre si quiere, pero quieta, porque yo todo lo puedo en Cristo, que es quien me fortalece. Y yo puedo tener dominio propio. Es lo que el Espíritu Santo espera que suceda en mí, el dominio propio. Para no conectarme conmigo mismo, hablo de carne, alma, ni con la otra persona que quiere fundirme como si fuera un fundido en un perol de sentimientos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu guía, gracias por hacernos ver que somos sensuales, Señor. Esa palabra la vamos a desmitificar, Señor, de su significado, porque lo asociamos en el pasado exclusivamente a todo lo que tenía que ver seguramente con sexualidad. Pero hoy nos muestra, Señor, de que el ser humano es sensual, siente. Pero tú has hecho que nosotros venzamos, Señor, por sobre todo sentimiento. La palabra dice, Padre, que todo pensamiento que se levanta con altivez en contra de tu conocimiento, Señor. Y eso habla de sensualidad. Perdónanos, Señor, si nos hemos dejado llevar en nuestras decisiones, en nuestros deseos, en nuestras conclusiones, por nuestros sentimientos, Señor. Perdónanos, Padre, porque a lo que tenemos que concluir es que eres tú quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer, Señor. Y nos aclaras que es por tu buena voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.